Putin está en guerra contra la OTAN y si no, miren lo que se acaba de confirmar hace tan solo unos minutos. Un dron cargado con explosivos apareció dentro de un aeropuerto alemán. No estaba sobre un campo, no estaba perdido en una zona rural. Estaba en una zona restringida del aeropuerto de Leipzig, uno de los grandes centros de carga aérea de Europa. Y estaba junto a un avión de transporte ucraniano. Ahora, según funcionarios estadounidenses citados por The Wall Street Journal, los servicios de inteligencia de los Estados Unidos consideran que ese dron estaba vinculado a Rusia. Alemania todavía no acusa públicamente a Moscú, pero si esta evaluación termina confirmándose, estaríamos ante algo mucho más grave que un simple incidente con drones, porque significaría que la guerra de Ucrania está penetrando todavía más profundamente en territorio europeo, y esta vez el objetivo potencial habría estado dentro de uno de los principales aeropuertos logísticos de Alemania. Esta noticia se ha confirmado el día de hoy, pero tenemos que viajar un poquito en el tiempo y dar un pasito atrás. La noche del 4 al 5 de agosto el dron fue localizado en una zona restringida del aeropuerto de Leipzig. Los especialistas alemanes descubrieron que llevaban explosivos y un detonador. No era por tanto un aparato utilizado simplemente para vigilancia. Estaba preparado para provocar una gran explosión. Y entonces aparece el detalle que hace que todo resulte todavía más inquietante. El dron se encontraba junto a un Antonov de Antonov Airlines, la compañía ucraniana que utiliza Leipzig sobre una de sus bases operativas desde el comienzo de la invasión rusa. Según la información publicada sobre el incidente, el avión transportaba munición. Los especialistas alemanes consiguieron neutralizar el artefacto, pero durante horas el aeropuerto tuvo que suspender parte de sus operaciones y desviar vuelos por la peligrosidad de los hechos. Y ahora pensemos en lo que podría haber ocurrido si nadie hubiera encontrado aquel dron. Un artefacto explosivo colocado junto a una aeronave en un aeropuerto de carga cerca de material militar dentro de Alemania. Las consecuencias podrían haber sido enormes. Y precisamente por eso las autoridades alemanas están tratando el incidente con tanta seriedad. El ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, habló de un nuevo escenario de amenaza y fue todavía más contundente cuando describió la preparación del aparato. Dijo que este tipo de situaciones no las llevan a cabo aficionados. No se trataría de una operación improvisada. El aparato estaba preparado, tenía explosivos, tenía un detonador y había conseguido entrar en una zona restringida de un importante aeropuerto europeo. Pero entonces surgió una pregunta. ¿Era realmente ese Antonov el objetivo? Los investigadores todavía no lo han confirmado públicamente. Sin embargo, su proximidad al avión ucraniano convierte esa hipótesis en una de las posibilidades más evidentes. Y si el objetivo era atacar una aeronave ucraniana que transportaba munición, el mensaje sería extremadamente preocupante, porque ya no estaríamos hablando simplemente de apoyar a Rusia desde la distancia. Estaríamos hablando de intentar interferir físicamente con las operaciones relacionadas con Ucrania dentro de un país de la OTAN. Y aquí la historia se complica todavía más. Durante el cierre de Leipzig, un carguero de DHL que estaba intentando aterrizar tuvo que abortar la aproximación. Posteriormente aterrizó en Hannover, con daños menores después de chocar en vuelo con un objeto desconocido. Los investigadores están estudiando si ese objeto pudo ser otro dron y también si ambos incidentes podrían estar relacionados. Por ahora no existe una confirmación pública de lo que ha podido pasar. Pero la coincidencia ha aumentado todavía más la preocupación y entonces llega la información que coloca directamente a Rusia en el centro de la investigación. Atentos. Y es que según funcionarios estadounidenses citados por The Wall Street Journal, los servicios de inteligencia de Estados Unidos consideran que el dron encontrado en Leipzig estaba vinculado con las autoridades rusas. Hay que subrayarlo. Esta es una evaluación de inteligencia estadounidense. Alemania todavía no ha acusado directamente y formalmente a Rusia, y el medio estadounidense no ha publicado qué evidencias concretas llevaron a los servicios de inteligencia a esa conclusión. Y además es que hay determinadas pruebas que no se pueden poner en la mesa porque las investigaciones están abiertas.
Por eso tampoco probablemente este medio norteamericano no pueda decir exactamente todo, porque si hay una investigación abierta, estaría dándole pistas a los enemigos. Moscú, por supuesto, niega cualquier responsabilidad. La embajada rusa en Berlín ha calificado el episodio de una provocación fabricada. Pero independientemente de lo que termine demostrando la investigación, hay algo que ya está cambiando. La amenaza de la guerra híbrida en Europa está dejando de ser una cuestión abstracta y Alemania lo está experimentando directamente. Dobrin utilizó precisamente ese término: guerra híbrida, espionaje, sabotaje, ciberataques, operaciones clandestinas y acciones diseñadas para generar daños o desestabilización sin llegar necesariamente al nivel de una guerra abierta. Ese es el terreno en el que Rusia lleva años siendo acusada por países occidentales de operar. Y ahora aparece un elemento especialmente preocupante. El aeropuerto de Leipzig ya tiene antecedentes. En el 2024 los servicios de seguridad europeos investigaron una serie de paquetes incendiarios enviados mediante empresas de transporte. Algunos de esos paquetes provocaron incendios en instalaciones de DHL en Leipzig. Las agencias occidentales sospecharon entonces que podía tratarse de una operación vinculada a Rusia para probar métodos capaces de provocar incendios en aviones de carga. Moscú negó aquellas acusaciones, pero ahora, 2 años después, vuelve a aparecer Leipzig en una investigación relacionada con un artefacto potencialmente explosivo. Y eso explica por qué las autoridades alemanas están aumentando la preocupación, porque un aeropuerto no es solamente un lugar donde viajan pasajeros. Es una infraestructura crítica, transporta mercancías, conecta países, mueve material militar. Y cualquier incidente serio puede generar una enorme interrupción logística. Ahora bien, este caso también tiene una dimensión mucho mayor, porque Estados Unidos está revisando el alza la posibilidad de que Putin intente poner a prueba la OTAN. Según evaluaciones recientes de inteligencia estadounidense, Moscú podría intentar llevar a cabo acciones limitadas contra países aliados durante los próximos años. No necesariamente una invasión convencional. Podría comenzar con un ciberataque, un sabotaje, una operación clandestina, una incursión limitada o cualquier acción situada deliberadamente en esa zona gris en la que resulte difícil determinar cómo debe responder la alianza. Y ahí está precisamente el peligro, porque Rusia no necesita necesariamente lanzar una guerra abierta contra la OTAN para intentar dividirla. Podría intentar crear dudas, generar miedo, provocar incidentes y comprobar hasta dónde están dispuestos a llegar los gobiernos europeos. Pero mientras Europa intenta prepararse para este nuevo escenario, también existe una realidad que no puede ignorarse. La guerra de los drones no solo está afectando a Alemania, está extendiéndose por toda la región. Este fin de semana Bulgaria tuvo que reaccionar después de que un dron entrara en su espacio aéreo desde Rumanía y explotara cerca del antiguo paso fronterizo de Kardam. No hubo víctimas ni daños en las instalaciones, y las autoridades búlgaras indicaron que probablemente se trataba de un dron señuelo utilizado por Ucrania. Sofía también dejó claro que no había indicios de que Ucrania hubiera querido atacar deliberadamente territorio búlgaro. Kiev, por su parte, aseguró que no había dirigido intencionadamente ningún dron contra Bulgaria y ofreció colaborar con la investigación. Y esto demuestra otra característica de esta guerra: los drones no siempre llegan exactamente donde fueron enviados. Las interferencias electrónicas, los fallos técnicos, las rutas de vuelo y las propias características de estos sistemas pueden provocar que terminen cruzando fronteras. Por eso Europa se enfrenta ahora a 2 problemas simultáneos. Por un lado, posibles operaciones deliberadas de sabotaje y guerra híbrida. Por otro, el riesgo de incidentes accidentales derivados de una guerra de drones cada vez más intensa. Y mientras todo esto ocurre fuera de Ucrania, dentro de Rusia también están apareciendo otra batalla relacionada con los drones, la batalla por producirlos. El Kremlin ha convertido los sistemas no tripulados en una prioridad estratégica, pero ahora varias investigaciones por fraude están golpeando precisamente a empresas vinculadas al sector. Un tribunal de Moscú ordenó prisión preventiva para 2 directivos de drones de la empresa Drone Solutions acusados de fraude a gran escala. Y pocos días antes, otras figuras relacionadas con la industria rusa de drones habían sido detenidas en una investigación diferente, que ya hablaremos de este escándalo.
Según informaciones citadas por Reuters, una de las sospechas es que algunas empresas compraban drones chinos y posteriormente los presentaban como desarrollados propios rusos. Es una ironía bastante reveladora. Mientras Putin necesita producir cada vez más drones para sostener la guerra, la industria que debería proporcionárselos también está siendo golpeada por problemas de corrupción y fraude. Y eso nos lleva de nuevo a Leipzig, porque la guerra moderna está cambiando. Los drones ya no son simplemente armas utilizadas en el campo de batalla, son herramientas de espionaje, de sabotaje, de ataque y de presión económica. Y también pueden convertirse en instrumentos de guerra psicológica. Por eso el incidente alemán es tan importante, porque si finalmente se confirma la vinculación rusa, significaría que Moscú habría conseguido introducir un artefacto explosivo en una infraestructura crítica situada en territorio de la OTAN, y eso obligaría a Europa a hacerse una pregunta incómoda: ¿cuántas operaciones similares podrían intentarse en el futuro? Y sobre todo, ¿cuál sería la respuesta? Porque Putin puede intentar jugar precisamente con esa incertidumbre, no cruzar una línea suficientemente clara como para provocar una respuesta militar directa, pero sí acercarse cada vez más: un dron, un sabotaje, un ciberataque, un incendio, una operación clandestina. Pequeñas acciones que individualmente podrían parecer aisladas, pero que juntas pueden formar una campaña de presión contra Europa. Y mientras Ucrania continúa luchando contra Rusia en el frente, el resto de Europa está descubriendo que la frontera de la guerra puede ser mucho más difusa de lo que parecía. Leipzig es una advertencia, no porque sepamos todavía con absoluta certeza quién colocó aquel dron, sino porque un artefacto cargado de explosivos consiguió aparecer dentro de una zona restringida de uno de los grandes aeropuertos europeos, y porque ahora la inteligencia estadounidense apunta directamente a Rusia. Alemania todavía investiga, Moscú lo niega, pero la preocupación ya está instalada y quizás sea ese precisamente el objetivo de la guerra híbrida, que Europa empiece a preguntarse dónde aparecerá el próximo dron: en un aeropuerto, en una base militar, en una central eléctrica, en un puerto o junto a otra infraestructura crítica. Porque mientras Putin no puede derrotar a Ucrania con la rapidez que esperaba, el conflicto está adoptando nuevas formas y Europa está empezando a comprender que, aunque la guerra siga teniendo su epicentro en Ucrania, sus ondas expansivas pueden llegar mucho más lejos, incluso hasta el corazón de Alemania. Bueno, señores, esto es una guerra directa contra la OTAN, vamos, esto es una guerra tremenda, porque el hecho de que supuestamente los rusos hayan plantado explosivos en un avión o cerca de un avión donde iba armamento ucraniano, aunque todo esto se centre en que los rusos supuestamente están intentando frenar que armamento ucraniano llegue a territorio ucraniano o armamento que tiene que ir para Ucrania llegue a Kiev, pero no nos olvidemos que esto está ocurriendo en Alemania, que es que el problema es que se está moviendo armamento en aeropuertos y que todo esto, si todo esto explota, puede afectar a mucha gente, porque ya sabéis que en los aeropuertos se mueve mucho movimiento de todo, de comercio, de personas, etcétera, etcétera. Y bueno, yo no sé a qué la OTAN está durmiendo, no sé a qué van a empezar ya para abrir los ojos. Cuando ya tengan el problema ya enfrente y ya vean que ya nada, entonces empezarán a abrir los ojos. Pero quien todavía piense que esto es una guerra entre Ucrania y Rusia está muy equivocado. O sea, Putin le ha declarado la guerra sistemáticamente a Occidente. Y si todavía tenemos pensado que este hombre solo busca desestabilizar a Ucrania, estamos muy equivocados. Muchísimas gracias, voy a leer vuestros comentarios, dejen sus likes, apoyen al canal y nos vemos en el próximo vídeo.